Hola, Armando, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Estamos en la prueba de audio. Armando, ¿escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí lo escucho, doctor. Buenos días. Lo que Buenos pasa es que días. estamos terminando la clase con el doctor. Ah, ok. Entonces me voy No, a pero salir. ya. No, Oye, ya ahorita terminó. ya, ya, ya. Ok, Yo creo que ya se van a conectar todos. ok, perfecto. Ok, ok. Estaba bajando las tareas ahorita. Doctor, pero fíjese que, no sé, yo le mandé un mensaje, ya ve Sí. que nos había dicho de la tesis en 3 minutos, pero no aparecía un link como para mandar la clase. Entonces yo no Ah, supe cómo mandarlo. ok, Yo creo pero que la varios tienes, tuvimos ¿la tienes ahí problemas. en tu compu? Sí. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, no aparecía el link. Ya ves que de repente te dice agregar clase. Sí, claro. Entonces, no, Me no, no, falló, no, ¿verdad? ajá, no aparece. Entonces, muchos, pero yo ya me enteré muy tarde, pero muchos lo mandaron por eso en gráficos y no sé qué, Ajá. como anexado. Pero yo como no encontré, dije, bueno, yo lo voy a decir mañana al doctor. Incluso le mandé un mensaje en ese momento de que no tenía el link. Qué burro soy. Qué cosa tan horrible. No, no, para El nada. Google Classroom todavía no le hago. Bueno, entonces va a tener que hacer a partir de sus computadoras, estimado Armando. Ok. Entonces aquí voy a poner compartir la pantalla para que puedan empezar, ¿no? ¿Y cómo te fue con la tesis de 3 minutos? Bien, 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 doctor. ¿Te gustó? ¿Quiere que empiece yo? Sí, sí, Roge. A ver, entonces, déjenme un segundito, lo abro. María de la Luz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Rodolfo. ¿Y tú cómo has estado? Bien, gracias. Ay, qué bueno. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue con tu tesis de 3 minutos? Ay, ¿qué es eso, Dios Ay, mío? Usted dejó una lámina, doctor, no más. Sí, pero quería decir una foto. Ah, ok. Bueno, de todas maneras, No te preocupes, no te de preocupes hecho, porque, bueno, vamos, de, vamos a ver cómo nos va y cómo podríamos mejorarlo, ¿no? Entonces, ok. ok, espérame tantito, déjame, hago así, ya, nada más déjame ver si ya llegaron todos. Tengo Ujú. dos en sala de espera, déjame ver, a ver si ya estamos todos los que somos. Entonces está María de la Luz, Roge, Guadalupe, ya estás aquí, ¿verdad? presente, doctor. Y está Ignacio. Y está Alexandre. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Alexandre. 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 ¿Y de dónde es tu nombre? Pues lo que pasa es que a mi papá le gustaba leer y entonces un poeta español llamado Vicente Aleixandre fue premio Nobel de Literatura y por eso, Qué eh, maravilla. Qué padre nombre. Qué gracias. padre. ¿Y tú has leído a Alexandre? No, ¿No lo has leído? no, Bueno, todavía tienes. Bueno, aún no lo has leído, ¿no? sí, aún. Sí. Entonces, bueno, entonces, ¿qué les parece si iniciamos con esto de las tesis de 6 minutos, ¿no? Entonces, Doc- cuando hablamos bueno, vamos a iniciar. Lo que pasa, doctor, que obviamente, no sé, en la tarea dice de que tenía que haber algo de antecedentes, objetivos, material y métodos y las tablas más importantes, algo así. Entonces, pues lo hice un poco así resumido todo, pero bueno, empiezo. Bueno, Sí, espérame, déjame contarles más o menos de lo que se trata, sí, para poder hacer igual otra sesión de 6 minute thesis, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer para la grabación, entonces tenemos que tener un punto de corte, Roge. Nosotros, espérame sí, sí. tantito. Bueno, buenos días.
vamos a empezar ya la clase y hoy la clase que nos toca se llama 6-Minute Thesis o tesis de en 6 minutos. Entonces, la esencia de los 6-Minute Thesis, a veces hay hasta tesis de 3 minutos, es que ustedes puedan dar toda una introducción, todos los objetivos, toda la presentación de su tesis en 6 minutos. Lo que dicen es que en esos 6 minutos uno tendría que convencer al que está enfrente de uno de que el proyecto es interesante, ¿no? Entonces, en estas tesis de 6 minutos, no sé si vieron el link, pero en el link viene que muchas veces uno pone una imagen y empieza a hablar en 6 minutos sobre todas las cuestiones que pueden estar reflejadas. En ocasiones, lo que sucede en esas tesis de 6 minutos es que uno pone 2 o 3 palabras que puedan guiarte hacia dónde va, ¿no? Yo creo que ahorita según lo que yo estoy viendo aquí con la de Roge, muchas de las ocasiones lo que nosotros estamos acostumbradísimos a ver son este tipo de pósters. Esto parece más bien un póster de presentación de un congreso, ¿no? Entonces, el gran problema de este póster es que se ve poco. Entonces, como se ve muy poco, hay que tener mucho cuidado eso en las diapositivas, porque si no se ve, entonces es peor. Es decir, es mejor poner, digamos, un estado basal, maniobra y desenlace y poner estas imágenes de rayos X que pudiera uno explicarlas, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos aprendiendo. Y, Roge, espérame tantito. Nada más le digo, nada más mando un mensajito. ¿Sí? Y te voy a dar 6 minutos, voy a empezar a contabilizar. O alguien que empiece a contar los 6 minutos para que yo ponga todo en mente. Yo tengo aquí un cronómetro, doctor. ¿Quién? ¿Tú solito? ¿Tú vas a ser juez y parte? Bueno, yo tengo un cronómetro aquí, pero... No, bueno, ya voy yo. Entonces, reiniciar. Y 5, 4, 3, 2, 1. Adelante. Venga, 6 minutos. Buenos días. El título del proyecto es El ángulo uterocervical como predictor de parto pretérmino comparado con la longitud cervical. Es una prueba diagnóstica, la cual para nosotros es de gran relevancia debido a que nacen aproximadamente en el mundo 15 millones de prematuros y las complicaciones se derivan prácticamente de la prematurez. En el 2015 se presentaron aproximadamente 15 millones de muertes en el mundo y debido a esta causa, y en el Instituto Mexicano del Seguro Social entre el 2007 y el 2012 se registraron aproximadamente 3 millones de nacimientos, de los cuales el 7.7 fueron prematuros. Y en los de segundo nivel se reportaron aproximadamente 6.8% y en tercer nivel 13.7%. Es por eso de que hasta el momento solo tenemos una prueba que es el estándar de oro, que es la longitud cervical como predictor de prematurez. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos esta medición, únicamente podemos alcanzar predicciones de 54.8 hasta un 69% en el primero y en el segundo trimestre. Por tanto, necesitamos pruebas que nos puedan ayudar a identificar a las mujeres que tienen alto riesgo de prematurez. Prácticamente tenemos pocos estudios del ángulo uterocervical. La mayoría de los estudios son retrospectivos, no tenemos estudios prospectivos. Y si nosotros logramos saber si esta prueba es mejor que el estándar de oro, que es la longitud cervical, o uniéndolo con el estándar de oro y con otros factores, puede ayudarnos a identificar a estas mujeres de alto riesgo y prácticamente desarrollar unas pruebas eficientes de bajo costo y que pueda ayudarnos a predecir parto prematuro. El objetivo prácticamente es determinar si el ángulo uterocervical puede predecir un parto pretérmino al compararlo con la longitud cervical. Nuestro tamaño de la muestra consiste en una fórmula que es para comparar pruebas diagnósticas, la cual nos resultó aproximadamente 249 participantes. Esto quiere decir de que son 498 pruebas que tenemos, mediciones que tenemos que hacer. O sea, 249 para ángulo y 249 para longitud cervical. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta es una prueba diagnóstica que al final es un estudio observacional comparativo, una cohorte prospectiva a la cual estas pacientes se van a ser analizadas con el SPSS y obviamente vamos a utilizar
pruebas como la de Kolmogorov-Smirnov, ya que van a ser más de 50 pacientes, y para realizar los contrastes, pues obviamente vamos a utilizar pruebas de TD-Student o Udeman-Whitney, y el valor de P se va a considerar como estadísticamente significativo. Nosotros vamos a realizar un coeficiente de correlación intraclase entre los investigadores. Sin embargo, pues ya prácticamente yo voy a quedar único en el estudio, entonces ya no vamos a hacer el coeficiente de correlación intraclase. Se desarrollarán curvas ROC para saber en nuestra población cuál es el punto de corte adecuado para predecir partos prematuros, saber la sensibilidad y especificidad para cada punto de corte, y obviamente vamos a realizar al final regresión logística para predecir un riesgo de parto prematuro basados en los puntos de corte para una óptima sensibilidad y especificidad en las curvas ROC. Perfecto, ya son tus 3 minutos. Acuérdate que era 3 minutes. Que había dicho 6. Bueno, no está bien. 3 minutos. De acuerdo. Perfecto, bueno, listo. Vamos a hacerlo varias veces. O sea, yo creo que esto amerita otra vuelta más. Porque esta es quizás la diapositiva, la primera diapo que deben de poner en sus presentaciones. ¿Me regresas la pantalla, estimado Roge? ¿Cómo le hago? Compartir pantalla, ya estás. Ya, gracias. ¿Ya? Okay. Ya la tengo yo. Entonces, vamos a dejar de compartir aquí. Cierra tu pantalla, Armando. Cierra tu pantalla. Ya no me salí. Sí, no, tú tienes que en compartir la pantalla, exacto, bien. Bueno, entonces, primero, antes que nada, ¿qué tipo de estudio es? No. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Ya ven en mi pizarrón? No. ¿No? Siguen viendo la de él, No. No se ve. ¿Qué le tengo que picar? Dejar de compartir abajo. Donde dice compartir pantalla que está en verde. Abajo. No me aparece. Hasta de abajo. share screen, dejar de compartir. Es que no me aparece. Cierra tu presentación. Primero tienes que cerrar tu presentación. Cierra tu presentación. Bien, ya. Eso. Ya, excelente. Gracias. Bueno, entonces, en este 3-minute thesis lo que vamos a hacer primero es, yo voy a hacer un análisis que me parece muy relevante y después les voy a dejar la voz a ustedes para que sigan participando en esta tesis de 3 minutos, ¿ok? ¿Alguien está compartiendo pantalla? Roge, ¿eres tú? ¿Sí? ¿Sí? Deja de compartir la pantalla, canijo. Ya le había dado. Estamos ahorita viendo tu WhatsApp. ¿No? Perla Molina, familia Chacón Solís. Pero es que ahora ya no me aparece nada, doctor. Nueva función, ¿ahí? Abajo donde dice compartir pantalla. Ajá. Abajo, más abajo. Compartir pantalla. Más abajo. Compartir, le pongo. ¿Ahí? Abajo donde dice silenciar, parar video, seguridad, participantes, chatear y compartir pantalla. Share screen. Ajá, ahí estás arriba. Ahora abajo. Es que no me aparece nada abajo. Ok. A ver, salte de ahí. Salte. Bueno, mejor me salgo de la presentación y ya me acepta de nuevo, doctor. Ok. Adiós. Bueno. Espérame, ya ni sé cómo salir. Ahí lo primero que tienes que hacer es cerrar esa, ya está, salir de la reunión. Bien. Perfecto. Entonces, ahora díganme si ven mi pizarra. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, ahorita vamos a esperar a que regrese este buen hombre. Ahí está, ya está llegando. Está llegando. Déjeme, le pongo que sí lo quiero admitir. Ya está. Ya está, ya lo admití. Entonces, ahorita deben de estar viendo mi pizarra, ¿verdad? Sí. Sí, la vemos. Ok, entonces, ¿qué tipo de estudio es este estudio que nos presentó? ¿Un estudio de proceso? Ok, hay 2 tipos, uno de causa-efecto, ¿sí? Y que sería un estudio de proceso. ¿Cuál sería el diseño arquitectónico de un estudio de causa-efecto? Oscarín. Estado basal, maniobra, desenlace.
Claro, pero a ver, vamos a ver cuál sería el estado basal, la maniobra, y a partir de esta maniobra me va a provocar, la maniobra que estoy teniendo me va a provocar un resultado, ¿sí? Me va a provocar algo. En el fenómeno de causalidad, siempre la causa antecede al efecto o desenlace. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿podrías poner un ejemplo, estimada María de la Luz, para este causa-efecto? Sí, por ejemplo, eh, obesidad ¿Ok? obesidad como causa de síndrome metabólico. Entonces nace un niño sano, poco a poco se va volviendo obeso, y si yo lo comparo contra un niño flaco, ¿sí? Me doy cuenta que el efecto de la obesidad me va a provocar un resultado, que en este caso el resultado sería síndrome metabólico. ¿Se entiende? Sí. Ok. El estudio que nosotros estamos viendo, ¿de qué tipo dijimos que era, Guadalupe? De proceso. ¿Cómo son los estudios de proceso? Es donde se hace se valora una prueba diagnóstica, como este es el caso. Ok, entonces, ¿cuál sería el estado basal? El estado basal, en este caso, serían, No, en los estudios de proceso en general. en general, pues un sujeto que presenta alguna característica, alguna patología. ¿Nosotros vemos un solo sujeto, Lupita, o vemos un grupo Bueno, de sujetos? un Y grupo de pacientes que ok, presentan una patología que o sea, ¿ya queremos están diagnosticar. enfermos? ¿Ya están enfermos, Lupita? Este, bueno, es lo que queremos demostrar, si están enfermos o no. Entonces, ¿cuál sería el estado basal? Ignacio, ¿cuál sería el estado basal de un estudio de proceso? ¿Sería la población blanco que queremos estudiar? Bueno, Como por ejemplo, siempre va a ser una población blanco, siempre, eso es en todos los estudios. Pero ¿cuál sería? Bueno, la respuesta es un espectro de la enfermedad. Desde sujetos que son muy sanos, sanísimos, hasta los intermedios y los enfermísimos. ¿Sí? ¿Por qué no puedo agarrar solo los enfermos en un estudio de prueba diagnóstica? Digamos que quiero evaluar la placa para evaluar tuberculosis. La placa de tórax para evaluar si me sirve para el diagnóstico de tuberculosis. ¿Por qué no puedo agarrar solo a los tuberculosos? Porque no sabríamos si los sanos también nos darían la prueba positiva. Exacto, Lupita, Sería un exacto. sesgo, ¿no? De elección. Exacto, sería un sesgo de selección. Entonces, ese sesgo de selección me quedaría aquí de este lado. ¿Qué pasaría si, bueno, ok, meto algunos sanos, pero meto muy poquitos sanos? Reichi. ¿Qué pasaría si de entrada lo pongo muy chueco y meto muchos pacientes enfermos? Digamos que estoy en el INER y meto muchos pacientes con tuberculosis y pocos pacientes sanos. ¿Cómo va a salir la muestra? ¿Cómo va a salir la prueba? Las dos muestras deben de ser equiparables, no deben de ser comparables, para que tampoco tengamos un sesgo también por selección, ¿no? Porque tienes más predisposición en los enfermos que en los sanos. Claro. Entonces, ¿pero qué pasaría si meto muchos? Ese sesgo que tú le llamas pudiera ser lo que le llaman sesgo de selección. Pero, ¿qué pasa si escojo a muchos pacientes? Si me voy me voy al INER a estudiar tuberculosis. ¿Qué va a pasar ahí? Me voy al INER a estudiar una placa de tórax de tuberculosis. ¿Qué va a pasar ahí? No recuerdo cómo se llama ese sesgo también, pero es cuando tú eliges la población en un lugar donde es factible que tengan tuberculosis, es decir, la mayoría de ellos pues podrían tener tuberculosis. Pero, ¿qué pasa con esas pruebas cuando las hago en un lugar donde hay muchos? Lo que pasa que, ¿puedo hablar? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es de que al aumentar la prevalencia de la población enferma,
pues obviamente se me van a modificar las pruebas, principalmente los valores predictivos, los que hacen de que puedan ser, como es más prevalente, pues obviamente la prueba también va a detectar más pacientes con el problema. Mientras que si detectamos sanos, pues obviamente la prueba va a detectar cada vez más sanos, en teoría, ¿no? Entonces los valores predictivos se afectan. Y va a Muy bien, va a estar dada por la prevalencia, ¿no? muy bien. Entonces, esto es porque lo que se utiliza para este tipo de estudios se llama estadística bayesiana, ¿no? Entonces, digamos que si yo tuviera una bolsa y en esa bolsa tengo, digamos que tengo estos negritos, que son los tuberculosos, y estos blancos, que serían los sanos. Si yo tengo muchos tuberculosos, ¿qué va a pasar? Cuando yo meta la mano al azar, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la mayor probabilidad? Que salga Que un saque el tuberculoso. Que salga el tuberculoso, ¿no? Que salgan los negros. Sí. Entonces yo tendría que poner, para que fuera idéntico, yo tendría que poner el mismo número de bolitas de sanos para que cuando yo ponga a echar a andar la prueba, me detecte más allá del azar. ¿Cuánto sería un porcentaje del azar? O sea, de detección del azar, ¿cuánto sería? 50 sería del azar? O sea, si yo saco, digamos que un 50% de estos, ¿cuánto diría yo que se debe al azar? ¿Sí se entiende eso del azar? ¿A la suerte, Ignacio? Sí, sí, sería el número de veces que me va a salir, o que espero que salga uno de los dos grupos. Y yo pensaría que es el 1 a 1, o sea, tendría casi el mismo porcentaje, casi 50% de que salga uno, 50% de que salga el otro, si son equiparables. Imagínate tú como médico que llega alguien y te dice, doctor, tengo cáncer, y tú sacas una moneda para hacerle el diagnóstico y le dices, uy, tienes 50% de tener cáncer y 50% de no tenerla. ¿Qué estoy haciendo? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Imagínense ustedes que hay una prueba que no sirve. Esta prueba que no sirve, ¿qué posibilidad tendría de diagnosticar cáncer en una persona? No, pues ninguno tendría falso. Sí, No, 50%. más bien lo que tendría es la prevalencia de la enfermedad. ¿Sí? O sea, solamente por la prevalencia de la enfermedad, digamos, que tengo aquí dentro de todos estos sujetos, yo lo que tendría aquí es uno de estos, este cuadrito que está aquí, ese lo puedo yo sacar al azar, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Qué posibilidad tengo de sacarlo? Pues ¿O el qué probabilidad 50%. tengo de sacarlo? No. Bueno, tendría que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y este sería 1 de 13. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de que yo encuentre ese al azar es 1 de 13. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y si meto 2 veces, si le hago 2 pruebas, ¿cuánto sería? Mi probabilidad. Bueno, pues mi probabilidad aumenta Pues al 2 de doble. 13. Y si le hago 3 veces la misma prueba, digamos que como estas pruebas que se hacen cada año, como por ejemplo el Papa Nicolau. Va incrementando por cada vez que se hace la prueba, ¿no? Muy bien. Entonces yo lo que digo es, fíjense ustedes que cuando lo hago cada año, mi probabilidad crece. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Y entonces, cuando yo estoy haciendo un estudio de prueba diagnóstica, lo que yo tendría que hacer es que tengo que tener que este escenario sea justo. Entonces, debo de tener el mismo número de pacientes sanos, el mismo número de pacientes intermedios y el mismo número de pacientes enfermos. ¿Qué pasaría si solamente escojo enfermos? ¿Qué pasaría si me voy a hacer el estudio a la Gineco 4 en puras mujeres que tengan amenaza de aborto? La prueba va a salir muy buena, ¿no? La prueba va a salir buenísima porque solamente tengo estos. Solamente tengo los que ya tienen amenaza de aborto y poquitos no tienen.
¿Sí? Entonces, esto es algo que hay que fijarse muy bien en cuál va a ser el resultado. Muy bien. Entonces, Ok. ahora, en los estudios de proceso, Oscar, perdón que te interrumpí, entonces lo que hacemos es que comparamos qué con qué. Pues, Aquí sería, comparamos los sanos contra los enfermos mediante no, la prueba. no. En estos sanos y enfermos, sí, que es la población, esta es la P de población. Pero ¿qué se compara en un estudio de prueba diagnóstica? No aquí, en cualquier estudio de prueba El diagnóstica. estándar de oro El estándar de contra oro, mi maniobra que yo voy a utilizar o mi prueba. el estándar de oro, ahorita nos vas a explicar qué es eso. ¿Sí? El estándar de oro comparado contra la Contra prueba mi... La prueba innovadora, estudiada. lo que yo Ajá. quiero innovar. Ok. Y este desempeño, ¿cómo lo voy a medir? Acá en los estudios de causa-efecto lo veía viendo el resultado del estudio, ¿cierto? En este caso era síndrome metabólico. Pero aquí, ¿qué es lo que voy a medir? Sensibilidad y especificidad, ¿no? Ah, claro. Sensibilidad y especificidad. Por eso es que este acrónimo, especificidad, por eso es que este acrónimo de arriba se le ha llamado el acrónimo PICO. Pacientes, intervención, comparador y desenlace. Y este de aquí abajo, yo le he llamado el acrónimo PIES. ¿Sí? Pico y PIES. P de pacientes, el innovador comparado contra el estándar de oro y termine siendo sensibilidad y especificidad. ¿Cómo calculo, Roge? ¿Cómo se calcula la sensibilidad y la especificidad? ¿Te acuerdas? Mm, no recuerdo, doctor. No te No lo acuerdas cómo recuerdo. se calcula la sensibilidad y la especificidad. Muy bien. ¿Alguien que se acuerde por ahí, estimada Yaelcita Cázares? ¿Te acuerdas cómo se calcula sensibilidad y especificidad? Creo que era, doctor, la sensibilidad es igual a 1/1 menos la especificidad, algo A así ver, creo. pero en la tablita de 2x2, ¿cómo se En la meten los tablita números? 2x2. Ah, ¿Te acuerdas cómo se hace esta tablita de Sí. 2x2? sí. Bueno, la tablita en el primer cuadro Primero debe vamos a las columnas. Yaelcita, ¿qué va en las columnas? ¿Qué va bueno, en las primero columnas? es A, B, C, D. Sí, eso es adentro, esas son las celdas. Acá serían los positivos, abajo los negativos, el No, total. espérate, Yael, Bueno, ahí espérate. enfermo. Yael, escucha la pregunta. ¿Qué va en las columnas? ¿Qué va aquí Enfermos, en las columnas? Aquí en las columnas, ¿qué va aquí? ¿Qué voy a poner en esta los columna? enfermos, los enfermos. Exacto. Aquí vamos a poner los enfermos, los que tienen enfermedad. ¿Sí? Sí. ¿Qué va en la que sigue? Los sanos. Que eres una estrella. Para que sea justa la pelea, ¿cuántos enfermos, qué porcentaje de enfermos y sanos debe de haber? 50 y 50 y 50. 55. Vamos a hacer el estudio con 50 y 50. ¿Te parece bien? 50 aquí. Voy a poner los 100. 100 y 100 mejor. Me gusta más. Porque como no soy bueno para las matemáticas, entonces voy a poner 100 y 100. Y luego la mayoría de los médicos nomás nos hablemos la tabla del 1. Entonces, ¿no? Yo le digo a mi hijo, con que te sepas la tabla del 1, ya con eso la libramos. ¿No? Ya puede ser médico. 100 y 100. ¿Y qué va ahora en las filas, estimada Guadalupe? La prueba diagnóstica, ¿Cuál prueba diagnóstica? la que se va a analizar. Negativos. Va Positivo y negativo. Exactamente. Entonces, lo que estamos diciendo es que el innovador va aquí Ajá. y el estándar de oro va acá. ¿Se entiende? Así es, sí. Ujú. Entonces aquí voy a poner el innovador, que puede ser positivo, que puede Arriba detectar, positiva, ajá. ¿no? Enfermo, que lo puede dar como enfermo, y el negativo, que lo puede dar como no enfermo. ¿Sí? Ujú. ¿Hasta aquí va bien?
Sí. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner sano para que sea exactamente igual. Es decir, los dos miden enfermo y sano. Ujú. Y ahora sí, lo que hago es las fórmulas tradicionales bayesianas, que sería sensibilidad es igual a este de aquí, que le vamos a llamar A, ¿no? Este le vamos a llamar B, ¿no? Este es lo más fácil del mundo. Este le vamos a llamar C Ujú. y este le vamos a llamar B. D. Muy bien. Y las fórmulas, pues ya, esas hasta mi abuelita se las sabe, ¿no? Entonces, la fórmula de la sensibilidad, nada más voy a hacer una sola fórmula, sería este de aquí, sería qué tanto detecta al enfermo cuando sí está enfermo, y sería A, ¿no? Sobre A más C, ¿no? claro, Más es- A entre el total, ¿no? Ah, entre el total. Ajá. ¿Sí? Que es A más C. Ujú. ¿Queda claro? Sí, sí. Ujú. Y entonces, si yo digo que si solamente me detecta el 50%, eso es el puro azar, ¿no? Con una moneda puedo llegar a ser ese 50%. ¿Sí? Sí. Ujú. En este estudio, ¿qué tipo de estudio es, estimado Ignacio? Este estudio, el de... El que nos presentó ahorita en 6 minutos, en 3 Ah, minutos. bueno, yo diría que es de proceso y es Yo diría que es de una prueba proceso. diagnóstica. Es de proceso, sí, no, porque lo va a hacer dentro de una corte. Entonces aquí, ¿cuál es el innovador? ¿Cuál es el que está innovando? ¿Cuál es el que quiere innovar? El ángulo. El ángulo. Pero después dijo, híjole, sí, el ángulo, pero puede ser que sea también el ángulo, pero el ángulo más los centímetros. Entonces puede tener dos grupos, En la longitud cervical. Ajá. longitud cervical, ¿no? Entonces, le voy a poner longitud cervical. Puede tener estos dos grupos. ¿Y contra qué lo va a comparar? ¿Contra cuál va a ser su comparador? Porque estos dos habíamos dicho que el ángulo y el ángulo más longitud cerebral van a quedar aquí. ¿No? Perdónenme, me quedó mal la flecha. Estos dos van a ser lo que va a quedar aquí, pero ¿cuál me va a dar el estándar de oro? ¿Qué es lo El que me va a estándar dar de el oro es la estándar de longitud oro? ¿Qué es lo que cervical, quiere predecir? el parto pretérmino. El parto pretérmino es lo que él quiere predecir. Y entonces, el parto pretérmino, ¿cómo lo va a averiguar? Lo que pasa, doctor, que obviamente lo que vamos a hacer es hacer mediciones de longitud cervical y mediciones de ángulo uterocervical. Se van a medir a las 16, a las 20, a las 24, que es donde se supone, la mayoría de las investigaciones dice de que es donde se puede predecir. Entonces, Cuál va a ser entonces, estimada María de la Luz, el estándar de oro? Pues ahí el ángulo Ujú. No, es el estándar. no, no, el ángulo él dijo que es lo que él quiere Lo que va a estudiar. medir. Ujú. Y exacto. después dice, igual puede Ah, ser el ángulo más la longitud cervical. No, eres la longitud solo- cervical. Así ¿Mandé? es. Él La dijo que longitud eso es lo que él cervical. quiere estudiar. Pero bueno, si no me equivoco, Armando, también comentaste que lo que se utiliza normalmente es la longitud cervical. Sí, Por eso, sí, pero eso el no Entonces, estándar. pero eso no sirve. Él dijo que no servía. No, no, sí Entonces, sirve, doctor. Sirve, pero menos, tú dijiste que servía de un 50%, es decir, no sirve. Se supone que hasta un 69% es lo que se puede El lograr con el 69 está ángulo, bonito, es con la longitud. cabalístico, pero no, eso no significa que funcione para la práctica clínica. Claro, claro, claro. ¿Cuál sería el estándar de oro, María de la Luz? Ignacio, ah, el estándar de oro es el parto pretérmino. Exacto, el parto ah, pretérmino. ok. ya, ya, ya. Ujú. Entonces, lo que él tiene aquí es que este parto pretérmino, precisamente este parto pretérmino, en lugar de ponerlo a competir entre ellos, lo que hizo fue que el parto pretérmino lo puso acá como resultado, Ujú. como si fuera un Es como el estudio que se lee. de causa-efecto, como si medirle el ángulo provocara el este. Entonces, el concepto está mal hecho, porque aquí lo que tendría que buscar es la sensibilidad. Ah, ok. Es decir, parto pretérmino tiene que estar en sus pruebas, cuando él vaya a ocupar sus pruebas,
parto pretérmino tiene que estar aquí arriba. Miren, Aquí. parto pretérmino va a quedar aquí. Sí. Y después el ángulo va a ser una primera tabla aquí, va a meter aquí el ángulo, y después va a ser una segunda tabla donde junte el ángulo con este, borrando la primera, para hacer las tablas de 2 por 2 y decir si funciona o no funciona. Ah, ok. Ujú. Ok. ¿Sí queda claro? Sí, Sí. sí, ahora sí. Ok. ¿No? Entonces, doctor, pero al final, si yo les voy a dar un seguimiento a estas pacientes y se va a hacer una cohorte, porque al final es una cohorte, porque yo voy a medir a las 16, 20, 24, saber cuál de esas semanas es la más predictiva de todas, pero al final yo lo voy a seguir hasta que nazca el bebé. Así Porque es. yo voy a saber hasta cuál es el ángulo con la mejor sensibilidad, cuál es la longitud cervical con la mejor sensibilidad. Así es. Entonces, mi desenlace al final, yo sé que es la sensibilidad y la especificidad, pero el resultado va a ser el pretérmino. Sí, sí, el resultado va a ser el pretérmino, pero lo que tú quieres saber es la sensibilidad y la especificidad. Claro. Es decir, tú lo que vas a hacer es que para obtener este valor de parto pretérmino, tú vas a tener esta señora embarazada, ¿sí? Tú lo que vas a hacer es que vas a hacer aquí una señora embarazada, no vas a tener comparador y así vas a hacer tu corte. Tu corte es que vas a agarrar a la señora embarazada. Exacto. Quizás puedes empezar a decir del segundo o tercer trimestre, Ajá. ¿sí? Y tú vas a hacer el seguimiento puntual cada semana, si quieres, ¿no? O Sí, cada 2 claro. semanas, Ujú. ¿no? Para poder obtener de manera precisa cuál de estos fue parto normal, Exacto. cuál fue Pretérmino. pretérmino. Ajá. Incluso puedes mencionar cuál fue, puedes tener otro que pudiera ser Sí. Antes de las 28, antes de las 34. pretérmino tardío, Ajá, ¿no? exacto. Sí, sí, claro. Los puntos de corte de las semanas. Sí, entonces tú puedes hacer aquí los puntos de corte. Pero toda esta corte lo único que te va a servir es para construir este estudio que es un estudio de proceso. Okay. Entonces, Ujú. después de que tú cocinaste toda esta corte y tienes esta corte padrísima para Exacto. obtener esto, en lugar de evaluar el ángulo como un factor de riesgo, vas a evaluar el ángulo como si fuera una prueba diagnóstica. Ujú. Entonces, aquí ya tuviste el ángulo y lo comparas contra el desenlace. Entonces, esto, digamos que el parto, Exacto. esto se obtuvo en distintos momentos, Ujú, claro. ¿sí? Sí, Pero te queda claro que tienes pretérmino o pretérmino tardío o normal. claro, Y el claro. ángulo solamente lo vas a obtener en un solo momento. Sí, Digamos claro. que el ángulo lo voy a obtener solamente en el primer trimestre o el ángulo en el segundo trimestre Ujú, o el ángulo en el tercer trimestre, claro. ¿sí? Y entonces eso va a ser lo que vas a colocar aquí. Ese dato es el que colocas aquí. Y el dato que obtuviste de la corte es el que vas a poner acá arriba. Ujú, claro, claro. Para formar, para decir si esto me ayuda a hacer el diagnóstico de esto que está pasando. Este tipo de estudios es combinado. Tienes que hacer primero una corte para Exacto. para poder lograr conocer qué es lo que está pasando. Tienes que decir dónde vas a hacer la corte, no la puedes hacer en un lugar muy sesgado, ¿no? Donde lleguen puros embarazos de alto riesgo, porque va a pasar lo que dijimos hace rato. ¿Ok? Claro. Muy bien. Bueno, entonces, estas tesis de 3 minutos permiten solamente de ver cuáles son los escenarios. Entonces, nos vamos a salir para ver una presentación más, si les parece bien. ¿Sí? De acuerdo. Sí. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, vamos a salirnos. Oye,